Ya existe jurisprudencia, como bien ha señalado el doctor Fernández, ya existe jurisprudencia sobre la prisión preventiva, que viene incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recogido por los fallos del Tribunal Constitucional, que resultan vinculantes para los fiscales y jueces, y que es, voy a decirlo sin ambajes y sin medias tintas, y que es obligatorio para los jueces y fiscales. En consecuencia, este es un punto que no podemos dejar de lado. Los actos de cualquier entidad del Estado tienen que estar motivadas, y si no están motivadas, devienen en arbitrario. Cuanto mayor razón cuando se trata de jueces y fiscales. Y esto, señor presidente, señor presidente, es un tema, como bien ha dicho el fiscal supremo Fernández, no podemos dejar de parar mientes, que es parte esencial del problema que estamos abordando. Y una nueva digresión, si me permite. En la reforma de la justicia que se está desarrollando normativamente aquí en el legislativo, este tema no puede estar ausente. El modelo del sistema de justicia, si solo queremos que sea normativo y no entendemos que se complementa con la jurisprudencia vinculante a partir de la cuarta disposición final de la Constitución y a partir del Código Procesal Constitucional, que hace vinculante los fallos del Tribunal Constitucional, si no entendemos que la justicia camina en esos dos pies, es decir, la legislación y la jurisprudencia, déjeme decirle que flaco favor vamos a hacer a la reforma. Y ese tema, señores legisladores, no se está abordando en los dictámenes que hasta ahora vemos en la Comisión de Justicia y tampoco en la Comisión de Constitución. Nosotros ya hemos abordado este tema, pero vamos a seguir en estas reuniones. Si no abordamos eso, vamos a seguir en estas reuniones, vamos a seguir 5 años más. O 10 años más, y probablemente tengamos los mismos problemas con el futuro CNM si no entendemos eso. Por eso nos parece fundamental aprovechar este espacio para mencionarlo, para subrayarlo. Lo que ha sucedido con el policía, lo que ha sucedido es justamente la ausencia de el conocimiento, reconocimiento y aplicación de ciertos estándares jurisprudenciales, en parte por lo menos. Y además una grave equivocación. Yo he escuchado que en los debates y en los medios se habla si el policía tiene o no tiene responsabilidad. De eso no estamos discutiendo en este momento, no se discute eso. En este momento lo que se discute es la prisión preventiva. Que la regla es que aquel que está investigado tiene la regla no establecida por la Defensoría, establecida por el Tribunal Constitucional y establecida por instancias internacionales, es que la regla es que tiene que seguir el proceso en libertad, salvo que excepcionalmente sí. Y ese excepcionalmente tiene que motivarse. Entonces, por eso advirtamos la importancia de la jurisprudencia en un modelo de justicia y el rol importantísimo que cumplen los jueces y fiscales. En relación al principio de proporcionalidad, es evidente que ya no estamos hablando de la proporcionalidad de medios, esto ya incluso está recogido normativamente y ya no merecería, digamos, un mayor debate, pero si hay otro espacio yo encantado de abundar sobre este punto. Pero también quisiera referirme a las propuestas que se han hecho que me parecen sumamente oportunas, tales como la que el presidente José Luis Lecaros ha planteado, la necesidad de que los policías cuenten, sea en los patrulleros o en su equipo, con una cámara
desde luego esto va a significar un costo, pero mayor costo es que no se haga. De modo que también es importante, porque esto va a ser un registro que permita justamente exonerar de responsabilidad, si es el caso, o ver si es que ha habido un abuso en el uso, o un uso desproporcionado en el uso de las armas. Bueno, regreso al tema del informe o el observatorio judicial, que me parece muy positivo. Lo que dijo también el presidente de la comisión, el congresista Jorge del Castillo, la Defensoría considera que ya existe una norma en realidad que establece que los policías tienen que tener la cobertura legal. Pero ojo, con una cosa es la norma y otra cosa es la realidad, la aplicación de la norma. Detectamos que, habría que buscar suficiente evidencia, detectamos que esa misma norma se aplica para determinados funcionarios en toda su extensión, pero para otros funcionarios no se aplica. Entonces, en la aplicación de la norma habría una desigualdad. Nos comprometemos a revisar esto, porque si eso es así, tiene toda la razón el congresista del Castillo en buscar justamente algún mecanismo para que esta diferenciación en la aplicación no se dé, y si hay necesidad de alguna perfección normativa también se dé. Y eso es lo positivo cuando hablamos de legislar con evidencia. Finalmente, habría mucho que decir, presidente, pero finalmente quiero señalar que nos parece que hay en los últimos 15 años hay un desarrollo muy importante tanto en la legislación como en la jurisprudencia, pero particularmente en la jurisprudencia, pero es necesario normar mejor la jurisprudencia, y de ahí mi insistencia permanente en que esto se recoge en la reforma. Y hay una brecha entre la legislación, entre la jurisprudencia y la aplicación que hacen los jueces y fiscales. Y culmino con esto: si no tenemos un informe anual de la justicia que nos permita saber cómo es que se aplica, cómo es que se sigue esa jurisprudencia y cómo es que se aplica esa normativa, estamos frente a una justicia sin un control necesario para su perfeccionamiento. Gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Pide la palabra el doctor Cesqueiros y después seguimos con el doctor Julio Pacheco. Muchas gracias, presidente. Agradecemos efectivamente la invitación que se ha hecho al Poder Judicial para conversar estos temas que resultan efectivamente importantes. En principio coincido con lo que dice el señor Gutiérrez respecto del elemento fundante de la norma. Tenemos que precisarla. Eso que dice el señor Gutiérrez de que sobre qué vamos a legislar es requisito fundamental, esencialísimo, para que sobre esa base se pueda conversar. La propuesta que al respecto hace la presidencia de la comisión está plasmada, entiendo yo, en este documento, y básicamente es protección al policía. Y el último tema que propone es concluir o aclarar ese debate que existe entre la Fiscalía y la policía. Pensaba yo y decía, ¿no será que en este caso del policía Miranda de Piura, precisamente esa disputa trajo como consecuencia que los fiscales se empeñaran en pedir la prisión preventiva para este policía, que eventualmente podría haber resultado incómodo en algunas investigaciones, o tal vez no hacía caso a las disposiciones de la Fiscalía en las investigaciones, o qué sé yo? Presumo algo que se me ocurre, que podría ser consecuencia, repito, de esa disputa que continuamente existe todavía entre la policía y el Ministerio Público. Comienzo por este último tema, voy a tratar de ser lo más breve posible. Creo que la Constitución Política del Estado, artículo 159.4, es clarísimo en esa relación. Los policías tienen que cumplir las órdenes del fiscal. Si se pretende alguna modificación en este tema, habría que modificar la Constitución en principio. La Ley Orgánica del Ministerio Público dice lo mismo, el Código Procesal Penal dice exactamente lo mismo. Entonces, normativamente el tema está zanjado. Pero, evidentemente ocurre en la realidad algunas fricciones todavía en estas investigaciones. Inclusive el Código Procesal Penal
ha establecido que aquellas investigaciones preliminares que hace la policía sin intervención de fiscal no constituyen prueba, precisamente para reforzar estos criterios constitucionalmente ya establecidos respecto a la función del Ministerio Público. Entonces, en ese tema, evidentemente, las modificaciones tendrían que estar referidas a algún tipo de solución a los cotidianos problemas que seguramente el general nos puede decir también existen todavía en las investigaciones de carácter penal entre el titular de la acción penal, Ministerio Público, y la policía que debe colaborar. Al margen de esta situación, entiendo yo que el tema principal, como bien dijo el señor fiscal supremo, el doctor Fernández, es el tema de la prisión preventiva, y lo ha referido también el señor defensor del pueblo. Consecuentemente, normas y jurisprudencia sobre esta materia están ya agotadas. Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y las diversas ejecutorias sobre la materia, la norma se ha modificado muchas veces, se ha tratado de precisar el tema de la prisión preventiva, pero es un tema por su propia naturaleza tan complejo que a veces los jueces dicen esto es una suerte de adivinanza, porque no sé en qué momento esta persona que demuestra arraigo efectivamente esté arraigado, o no sé si esta persona que no tiene trabajo pueda fugarse o no pueda fugarse. En fin, son evaluaciones extremadamente subjetivas. Y eso origina esta dispersión de criterios en materia de prisión preventiva. Tengo la plena seguridad que no estaríamos reunidos en este momento si ese señor juez no le daba prisión preventiva y si el señor fiscal no pedía prisión preventiva y se le procesaba en libertad, no teníamos razón de estar sentados acá. Pero ese es el problema esencial. Respecto del tema del uso de las armas por los señores policías, hay abundantísima legislación, no solo nacional, sino internacional. Acá tengo el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas, aprobado por el Perú, donde puntualmente se hace mención en qué casos la policía debe hacer uso de sus armas. El tema de la proporcionalidad, el tema de la racionalidad, señor presidente, están más o menos desarrollados de manera puntual. Punto C del artículo 3 de esta norma internacional del cual el Perú es suscriptor y consecuentemente de obligatorio cumplimiento. Entonces, como que tampoco hay elemento fundante para legislar en esta materia, todo estaría agotado. El problema sí surge en el momento en que hay que evaluar estas condiciones establecidas en la ley. Los criterios judiciales normalmente no tienen por qué ser coincidentes, pero de alguna medida o en alguna medida tienen que ser consecuentes con determinados principios o criterios básicos. No se puede ser tan disperso en la determinación de las decisiones cuando, repito, no solo hay normas legales precisas, hay reglamentos, hay normas de rango constitucional y hay normas finalmente internacionales. Entonces, las tergiversaciones que se presentan en el tratamiento judicial de estos comportamientos policiales, evidentemente, mi perspectiva personal, no requerirían normatividad alguna. Las precisiones que hace el presidente del Poder Judicial son plenamente válidas por dos razones. La posibilidad de grabar efectivamente cómo se produjo el hecho, como está ocurriendo ya en los países desarrollados, de tal manera que ya no entramos en discusión de ninguna naturaleza porque estamos viendo lo que ha pasado. ¿Correcto? Y lo que dice el doctor Ruiz Díaz también es válido. Como hay criterios dispersos, como hay mucha dispersión en la discrecionalidad de los señores jueces, a pesar de que las normas en conjunto tratan de establecer condiciones de precisión, habría que incentivar con mayor insistencia las capacitaciones para uniformar estos criterios jurisprudenciales. En consecuencia de las propuestas que tenemos acá escritas, si bien es cierto la preocupación resulta natural, resulta válida y resulta interesante, tendríamos que ver, como bien dijo también el señor defensor del pueblo, la posibilidad de qué está pasando con estas normas. O no se están aplicando debidamente,
o las normas tienen alguna carencia, que no creo que tengan carencias, porque, repito, no solo hay normas internacionales, hay hasta reglamentos. El señor jefe de la policía nos dirá que en su reglamento dice cómo se debe usar las armas. Entonces, están absolutamente garantizadas las intervenciones regulares que hagan los señores miembros de la policía cuando en el ejercicio de su función ocasionan este tipo de lesiones o de muertes. La ley 30151 en su momento, que precisamente servía para estos propósitos de protección y eximencia de responsabilidad de los señores policías, ha sido derogada. Ya no existe esa ley. Entonces, solamente estamos con la vigencia del artículo 20 del Código Penal, el inciso 11, que claramente también exime de responsabilidad cuando los miembros de la policía, puntualmente, en el ejercicio regular de su función, originan algún tipo de lesión o muerte de las personas. Interpretar eso de manera cabal, bajo criterios de racionalidad y proporcionalidad, es el quid del asunto. Ahí está el tema. Y si tratamos de precisar, como se dice en la propuesta que nos ha hecho llegar, señor presidente, sobre la posibilidad de cómo se debe entender esta proporcionalidad en favor del policía, creo que podríamos más bien tergiversar, tal vez de manera inadecuada, los criterios jurisprudenciales, porque podría eventualmente resultar peligroso. No sé cuántos casos habrá de policías que en el ejercicio de la función estén siendo procesados con mandato de prisión preventiva. Creo que es el único. 3. Sobre la base de 3, de no sé cuántos casos, creo que no resulta válido hacer normas legales. Nunca se legisla sobre excepciones, se legisla siempre sobre temas genéricos. Consecuentemente, las excepciones son tratados vía jurisprudencia o vía administrativa, como corresponde, de tal manera que, sin perjuicio de la validez del debate que se está produciendo y el interés que se tiene en que se solucionen estos problemas, creo que normativamente estaríamos completos en el asunto, con algunas correcciones respecto ya de la logística de la policía, del comportamiento de los jueces y policías, para que se adecúe en todo caso la jurisprudencia. Muchas gracias, presidente. Solamente una precisión, si me permite, la denominación de la norma de Naciones Unidas, ¿cuál es? Este es el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Y eso está incorporado a la legislación Esto está nacional? aprobado por el Perú. No tengo exactamente la fecha de incorporación, pero sí está incorporado en el Perú. Y acá en el artículo 3 dice: los funcionarios encargados de hacer cumplir, está referido a todos los funcionarios, para hacer cumplir la ley, podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Y puntualmente en el punto C de este artículo dice: el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego, excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro de algún otro modo la vida de otras personas y no pueda reducirse, o defenderse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes. Tiene esta norma, perdóneme señor, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que complementa esta norma. Esto es también de las Naciones Unidas, del 7 de septiembre de 1999. Presidente, ¿me permite? Sí, cómo no, sobre el punto, doctor Gutiérrez. Sí, la intervención de un juez supremo como el doctor Iván Sequeiros, que además tiene un profundo conocimiento de este tema, revela la complejidad del territorio que estamos pisando, ¿no? Yo no puedo estar en desacuerdo cuando plantea que en efecto existe normativa abundante, existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existen reglamentos, es decir, normas infralegales, pero también existe lo que en derecho conocemos como el soft law, o derecho blando.
¿no? Es decir, los principios a los que he hecho referencia el doctor Iván Sequeiros es derecho blando, no es derecho duro, es decir, no es norma todavía en el Perú. No obstante, sí es cierto que varios de esos principios ya han sido recogidos y alojados en la normativa peruana. ¿A dónde me lleva todo esto? Me lleva, señor presidente, a través suyo, para entablar un amistoso diálogo con el doctor Sequeiros, nos llevaría tal vez a la necesidad de ordenar justamente toda esta dispersión en aras de una mayor claridad y en aras de una mejor seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no se trata solo de los 13 policías u oficiales detenidos, es verdad que son 13. Se trata también de una problemática que discurre concurrentemente, como es el efectivo derecho de defensa que ellos tienen, u otros que no necesariamente están detenidos. Pero también se trata de personas que pueden haber sido ciudadanos, que pueden haber sido víctimas de un uso excesivo. Es decir, la problemática no se detiene en estos 13 policías que están siendo detenidos. Entonces yo sí creo que esta es una oportunidad, y estoy seguro que es un punto de encuentro entre todos los funcionarios que estamos aquí, de la necesidad de echarle un vistazo a la normativa, porque la normativa que existe tiene... Una es del 2015, la otra del 2002, la otra del 2003. Entonces, esa normativa, en 10 años, en 8 años, los cambios jurisprudenciales y los cambios incluso de perspectiva van cambiando. Y por eso, cada cierto tiempo es importante homologar y que esta sea una oportunidad, señor presidente, para ordenar esta parte de la legislación, desde luego de cara a un esfuerzo mucho mayor que sería ordenar ya el Código Penal, ¿no? Bueno. Gracias. Quizás antes, Jurista Miyashiro, el doctor Fernández Alarcón ha pedido la palabra, y después seguimos con los señores. Solo un minuto. Al iniciar su intervención, el doctor Sequeiros, no sé si le he oído mal, y espero equivocarme, y en todo caso le pido mil disculpas, dijo que de repente esta prisión del señor en Piura habría sido porque desobedeció una orden del fiscal o dejó entrever una situación de estas, ¿no? Yo creo que es muy exagerado ese comentario. Pero no olvidemos, doctor Sequeiros, que el Ministerio Público es un órgano requiriente. Y quien resuelve una prisión es un juez. Yo no me atrevería, por ejemplo, a decir, de repente el juez le ha dictado la detención porque tenía un problema familiar o con él, ¿no? Entonces, quiero dejar eso muy en claro. Nada más, señor presidente, gracias. Ok. A guisa de interrupción, Jurista Miyashiro, sobre un tema preciso, porque seguimos las expresiones, ¿sí? ¿Cómo no? Gracias, señor presidente. Quería hacer notar que aquella norma referida al uso de la fuerza que es internacional. El Perú está obligado, y el Ministerio del Interior, en la gestión de Mercedes Cabanillas, lo aprobó o aprobó su obligatoriedad en el cumplimiento a través de una resolución ministerial. Y también considero que este tipo de mesas, y saludo a todos nuestros invitados, es sumamente necesario, porque un planteamiento que lo ha expuesto muy resumidamente nuestro defensor del pueblo, dice que hay una sobreabundante legislación. Y le pongo un solo ejemplo. Hemos tenido en el siglo XXI 5 gobiernos, y cada uno de los gobiernos ha hecho modificaciones también en la ley de la Policía Nacional de Perú. Por eso considero, si no sacamos una nueva norma a toda esa abundante lista, deberíamos, por lo menos en esta comisión, yo felicito su iniciativa, agruparlos para ordenar, porque precisamente el Ministerio del Interior cuenta con una Defensoría de Policía. ¡Qué bonito nombre! Pero solamente para cuestiones administrativas internas. Y cuando el policía, en cumplimiento legal de sus funciones, no tiene quien lo defienda, ¿no?
Y por ahí tenemos que ver el caso, y usted ha colocado que debemos de incorporar tal artículo de la ley Servir. Pero, ¿y si después cambian la ley Servir? Por eso es que es cuestión de redacción y eso todavía no está en discusión, pero a lo que me voy es a resaltar la importancia que el policía debe tener alguien que lo defienda cuando cumple su deber. Ejemplo, Ministerio de Salud tiene 90 abogados para defender a los médicos por denuncia de prácticas excesivas o ilegales. Pero la Policía Nacional, que tiene 120.000 efectivos, no solamente tiene 14 abogados para esta Defensoría de Policía. Gracias, señor. Doctor y almirante Julio Pacheco, presidente del Fuero Militar Policial. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores congresistas, señor presidente del Poder Judicial, señores miembros del Poder Judicial, señor defensor del pueblo, doctor Fernández, representante de la Fiscalía, señores viceministros, señor comandante general de la Policía Nacional. Señor presidente, vengo a realizar en realidad algunas reflexiones más que propuestas, porque considero que la justicia militar como un órgano con existencia constitucional y sin una justicia especializada tiene una función propia de juzgar los delitos de función militar policial. Esta justicia especializada tiene un sustento dado inclusive por la propia Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por nuestro propio Tribunal Constitucional, que establece que los jueces militares y los fiscales militares son aquellos que tienen la vivencia militar y el conocimiento de las operaciones militares suficientes para poder juzgar con conocimiento mayor las acciones que desarrollan los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Este conocimiento es lo que permite que podamos juzgar nosotros lo que la propia Constitución establece, que son los delitos de función. Pero los delitos de función son los señalados en el Código, que a su vez son los que el Congreso de la República, mediante ley, establece que deben ser incorporados. Resulta evidente que el homicidio no es un delito militar, es un delito común, pero que tiene connotaciones y tiene vinculaciones muy cercanas en muchos casos con delitos propios militares, ¿cierto? Un homicidio en un cuartel puede ser juzgado por la justicia militar como exceso en la facultad de mando con muerte subsecuente, que ha generado que hace poco pusiéramos una condena de 23 años de prisión a un capitán por este delito. Y el Poder Judicial lo juzgue por homicidio y también le ponga una pena privativa, porque los bienes jurídicos que defiende la justicia militar y que protege la justicia militar son diferentes a los bienes jurídicos que protege el Poder Judicial. En consecuencia, salvando las distancias y respetando además los fueros propios de cada uno, la justicia militar considera que sería conveniente evaluar efectivamente cómo es que el delito de función que tiene que ser cometido necesariamente por un personal en actividad, en acto de servicio o con ocasión de él, y que afecta bienes jurídicos propios de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en este caso y en otros países, hablando de la eficacia operativa, que es el caso de un policía cuando actúa en resguardo de su propia obligación constitucional, que es defender a la sociedad, es juzgado por el delito de homicidio, en este caso por el fuero común. Yo no sé, tengo una idea en mente. Yo no creo necesariamente que efectivamente la justicia militar deba ser la que juzgue el delito de homicidio, pero sí creo que la justicia militar debe tener una participación activa en cada uno de estos delitos, porque efectivamente los delitos, el delito de homicidio puede traer como consecuencia delitos colaterales de desobediencia, por ejemplo, que sí es un delito militar, y que de alguna manera por razones naturales en muchos casos, no hay una intervención propia de la justicia militar, ni nos enteramos muchas veces de la existencia de delitos si no es por los medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, yo propongo o dejo sobre el tapete como una reflexión esta situación real que existe, en donde existe una justicia militar, tiene una razón de ser, actuamos con la decisión adecuada
para cubrir y cumplir la función que constitucionalmente se nos establece, y creemos que es necesario que la justicia militar actúe necesariamente en aquellos casos en donde hay una participación de función por parte de nuestro personal militar y policial. Termino, presidente, señalando lo siguiente. Las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional y la Policía Nacional tiene otra misión constitucional. Las Fuerzas Armadas quizás no están en este momento acá en la mesa porque la función que cumple las Fuerzas Armadas es una función de defensa externa y en realidad no tiene una participación activa en el control del orden interno, excepto en la zona del Braem, ¿no es cierto? Excepto en la zona del Braem, es el único lugar donde sí tenemos una participación activa, en donde han habido muertos, además, dicho sea de paso, el Putumayo, en la zona declarada en estado de emergencia, ¿no es cierto? Pero la policía no. La policía sí tiene una participación activa permanente de relación con la sociedad. Y son los civiles los que tienen una relación permanente con la Policía Nacional. Sin embargo, la Policía Nacional participa y actúa en ejercicio de su función constitucional. Y ese ejercicio de la función constitucional podría estar enmarcado dentro de lo que nosotros denominamos delito de función. Esto lo dejo simplemente como algunas reflexiones, señor presidente, sin pretender inmiscuir a la justicia militar en campos que no le son de competencia, porque es lo último que quisiera yo venir a hacer acá. Pero sí creo y agradezco su invitación, presidente, para venir a decir algo con respecto a lo que nosotros hacemos y que creemos que hay elementos suficientes para poder evaluar una normativa que permita también una participación de la justicia militar en los delitos de función que cometa nuestro personal. Gracias, presidente. Gracias, señor. Sigue el señor viceministro del Interior, Gracias, con Esteban Saavedra. Señor congresista Jorge del Castillo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, muy buenos días a todos los